Gracias por estar con nosotros. Continuamos aquí en Buenos Días RD y en escena se encuentra ya el buen amigo, admirado jurista, tribuno de la República, don Julio Curi. ¿Qué tal? Mi querido Ángel, ¿cómo va todo? Aquí estamos. Dice María, estar en Buenos Días RD. dice María de Los Ángeles que usted, ¿cómo es que tú dices, María? Babyface. Sí, un joven, siempre joven. Siempre joven, exactamente. Señor Curi, la verdad es que yo me siento desilusionada, desencantada de los políticos y los líderes y los congresistas que en los últimos 20 años han pasado por el quehacer político y social de la República Dominicana. 20 años un código penal que no ha podido ser aprobado. Ahora se forma otra comisión bicameral. Vamos a ver si hay excusas ahora para poder aprobar este código. ¿Por qué definitivamente este código no se ha llegado a un acuerdo? ¿Es solamente la iglesia, el tema del aborto, o hay otras aristas, quizás los empresarios, etcétera, etcétera, o los mismos políticos no quieren aprobar el código? Bueno, hagamos algo de memoria. Se aprobó el código en años pasados. El expresidente Danilo Medina incluso lo promulgó. Lo que sucede es que las modificaciones que se hicieron en una de las cámaras no se enviaron a la otra para que fuese igualmente sancionada como exige la Constitución. Correcto. Y por consiguiente se interpuso una acción directa en inconstitucionalidad contra la ley promulgada por el Poder Ejecutivo que instituía ese nuevo Código Penal, y el Tribunal Constitucional, considerando que había una fractura al orden constitucional, es decir, al procedimiento que establece el texto supremo para poder reputar como válida cualquier pieza que sea aprobada por las cámaras legislativas, declaró la inconformidad o nulidad de esa ley. Y por eso estamos donde estamos. El asunto no ha sido ahora aprobado a pesar de las muchas promesas que se hicieron desde la oposición para que se aprobase. Yo de antemano digo una cosa: es verdad que ha pasado suficiente tiempo, pero la prisa nunca es buena consejera. Yo quiero que ustedes sepan que ese código está plagado de disposiciones abiertas, con una textura normativa abstracta, que lo que va a dar lugar es a muchas arbitrariedades por parte de un poder que cada vez es más peligroso. Claro, porque un tipo penal tiene que tener muy definida entre los elementos que la componen la acción, es decir, qué hecho es el que se está sancionando, y no hacer unas definiciones con un lenguaje tan abierto, tan dado a la interpretación, y eso va a dificultar su puesta en ejecución y, lo que es peor, muchas sentencias que eventualmente puedan ser consideradas injustas, arbitrarias, excesivas, porque dejarían a la soberana consideración del tribunal la apreciación de cómo se configuran esos ilícitos. Lo que se ha debido hacer es designar una comisión de abogados notables, porque estamos importando un código, ese código no es nuestro. Sí. Entonces es cuestión de que lo adecuemos a la mejor doctrina, a la mejor jurisprudencia vinculante. A nuestra realidad. No, a la doctrina que ha venido trabajando en otros países para evitar esa apertura tan semántica, tan abierta, porque eso es lo que... Por ejemplo, todos los tipos penales que son los que más han interesado a la comunidad, que se refieren a la corrupción administrativa, son un calco de la Convención Americana, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y otros son productos de España. Ahora, ese acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que hacía era que ponía a los países en el deber de instituir en la medida de sus posibilidades esos ilícitos. Lo que ha hecho el legislador dominicano, en su incapacidad de poder formular o desarrollar esas iniciativas, es utilizarlas como papel carbón y creer que con eso es suficiente como para que esos hechos punibles estén penados, estén sancionados en nuestra normativa. Y lo que ha debido hacer es desarrollarlos, explicar cómo se configuran, cómo se tipifican,
que no es lo que aparece ahí. Y otra cosa, ninguna ley que establezca sanciones desproporcionadas pasa por el principio de razonabilidad que el artículo 74.2 de la Constitución demanda sí o sí para considerar como conforme a la Constitución cualquier pieza legislativa. Eso de instituir sanciones de 40, 50 años, eso es risible porque el propósito de la privación de libertad es la reeducación, el reencauzamiento del individuo. No es aislarlo de por vida en un centro carcelario. Y la gente cree aquí que con eso, aunque al tiempo de que se satisface ese morbo de sectores que han ganado protagonismo a través de redes sociales, se ha llegado a creer que con eso vamos a solucionar el problema, cuando lo que tenemos que hacer es encaminar esfuerzos para educar a la gente a que entienda que no es recurriendo a hechos como esos, me refiero a hechos punibles, que se puede vivir en sociedad. ¿Tú pondrías entonces la justicia en la mesa del diálogo a los fines de establecer una reforma que implique también el caso particular del Código Penal? Claro, Ángel, claro, eso hay que hacerlo. Y más todavía, ya que se habla de una reforma constitucional, que yo dudo mucho que eso cuaje en realidad por la gran oposición que hay tanto en la sociedad como en los partidos que están en la acera de enfrente. El presidente de la República ha debido, si su interés es genuino en torno a abogar por la independencia del Poder Judicial, porque yo entiendo que sus limitaciones... El Poder Judicial no, del Ministerio Público. No, ahora voy al Poder Judicial y por eso decía que en sus limitaciones, porque él no es abogado, cuando estaba en campaña prometiendo esto y lo otro para ser favorecido con el voto popular, hablaba de justicia independiente cuando se refería al brazo ejecutor del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio Público. Eso no es justicia. La justicia es la que integran los servidores del Poder Judicial que administran justicia, me refiero a los jueces. La conformación actual del Consejo Nacional de la Magistratura está eminentemente politizada. Tan politizada que hay figura hasta el Procurador General de la República como miembro, que es el que aboga en el sistema represivo por justicia, en representación de la sociedad. Y no es lógico que él forme parte de ese órgano. Eso fue una idea de Leonel Fernández como para equiparar a los poderes públicos, porque el Poder Legislativo tenía 4 miembros, el Poder Judicial tenía 2 y el Poder Ejecutivo solo tenía 1, pero no era ese el miembro que había que sumar. Me refiero al procurador, sino cualquier otro. Pero además de esos, si se quiere abogar, como yo he dicho, si se quiere independizar al Poder Judicial, porque recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura elige a los jueces de las altas cortes, y entonces un órgano que se llama Consejo del Poder Judicial, que es también constitucional, elige a los demás jueces del orden judicial inferior. Es decir, es una cascada. Para que sea verdaderamente independiente, entonces tenemos que conformar un Consejo Nacional de la Magistratura ajeno a intereses políticos, para que elija jueces que no obedezcan al poder político. Es lo que hemos visto hasta ahora. Ustedes pueden hacer un repaso mental de todo lo que han pasado por ahí y llegarán a esa conclusión. ¿Quiénes pueden formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura haciendo abstracción? Vamos a sacar al presidente de la República de ahí. Vamos a sacar a los legisladores y hagamos una conformación bastante plural, integrando miembros de las distintas iglesias, de las universidades, los rectores, los decanos, en fin. O sea, cero políticos, entonces. Eso sería lo ideal, pero es que ningún presidente de la República querrá eso. Fíjense que ahora... El presidente en su propuesta quiere sacar al procurador, pero no él, no la figura del Ejecutivo. Sin embargo, habla del presidente del Tribunal Constitucional. Sí, pero seguimos concentrando el poder político para entonces elegir a la cenicienta de los 3 poderes. Eso explica, entiéndanlo, eso explica lo que está pasando ahora con los jueces que conocen de medidas de coerción, revisiones y apelaciones de medidas de coerción. Porque saben, fíjense qué sucedió con el juez Alejandro Vargas. Promovido. Él sabía que había una
sesión del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a cuatro miembros del Tribunal Constitucional. Y le dio el gusto al Poder Ejecutivo disponiendo medidas de coerción contra el hermano del expresidente. Y hablábamos de un gobierno que lo que tenía entonces era apenas 3 meses de instalado. Y eso llevó consigo entonces una promoción al Tribunal Constitucional. Que me disculpe él porque yo le tengo aprecio y somos amigos, pero eso es más que obvio. ¿Ok? Eso fue un premio. Lo mismo sucedió con Ignacio Camacho, que le negó la revisión al mismo grupo de imputados, siendo presidente de la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y ahí está enquistado ahora como presidente del Tribunal Superior Electoral. Mientras los jueces puedan concebir a través de estos favores cuñas para poder ascender en el escalafón judicial, o lo que es todavía mejor, porque son mejores remuneradas, a posiciones de las altas cortes, me refiero al Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional, entonces no habrá justicia independiente. Porque si ha habido una masacre al ordenamiento jurídico, a las exigencias constitucionales, a la excepcionalidad de las medidas de coerción, eso se ha visto con todos estos casos de supuesta corrupción administrativa, porque en buena lógica jurídica, ninguno de ellos ha debido estar ni siquiera, no privado de su libertad preventivamente, como están casi todos, sino con medidas de coerción, porque ninguno de ellos va a eludir el proceso ni va a constituir un obstáculo para la investigación. En ese mismo orden, tengo muchos colegas que dicen, seguro y disculpe, que los jueces están siendo sellos gomígrafos del Ministerio Público, porque solamente cárcel, prisión preventiva, todo lo que pidan para está todo, confirmado. Exactamente, sobre todo la jueza Kenya. Están condenados desde la sociedad, ya están condenados, aunque no hayan sido condenados por un juez, todos aquellos que son sometidos por corrupción administrativa. Y también los jueces, ¿usted cree que tienen temor a ser juzgados por la sociedad? Esta presión que se ejerce a través de las redes sociales y de la misma sociedad, que ellos están condenando a priori. ¿O no se atreven a ejercer legalmente a través de lo que el código le otorga? Me voy por lo último. Ellos no le tienen miedo a las redes sociales. Digamos la verdad, ellos lo que están es tratando... Perdón, no lo hagas, que te ves. Ya te viste. Ya te viste. Bien, cosas que se ven en estas cosas. Esa es mi esposa pasando por detrás de mí aquí en la habitación. No hay problema. Eso le pasa a Pedro en la casa también. También a Pedro le pasa en la casa todos los días. Bueno, señores, yo decía, no, ellos, como yo expresaba en el turno anterior de la entrevista, andan ganando puntos con el poder político. No es porque resentidos sociales vomiten sus panfletos en Twitter o en Instagram. No, de eso no es de qué se trata, sino de aspirar a ascender vertiginosamente en los escalafones, ya seamos siendo promovidos a jueces de cortes o jueces de la Suprema Corte cuando hay un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, y también yéndose del Poder Judicial al Tribunal Superior Electoral y al Constitucional, como ha sucedido. Perdí la... Tienen una lucha, ustedes mantienen una lucha, adelante, me copia, Julio. Ustedes mantienen una lucha, un proceso de concientizar al país de la necesidad de que se implemente un debido proceso en la República Dominicana, a través del observatorio que han establecido. ¿Sientes que ha habido progreso después de las iniciativas que ustedes han tomado, poniendo en blanco y negro la... Lamentablemente no, porque el peso del poder es demasiado, es un tremendo desequilibrio. Ahora, lo que sí nosotros hemos logrado es abrirle los párpados a la sociedad, de que lo que ellos están viendo no es otra cosa que una masacre a la institucionalidad. Porque si nosotros no respetamos lo que las leyes que están llamadas a regir la vida en colectividad, si no se aplican o interpretan adecuadamente para nosotros poder vivir en seguridad, porque el principio de seguridad jurídica es constitucional, es inmanente
a la tranquilidad social, a la paz pública. Lo que sí decía, hemos logrado es que la gente advierta que todo esto es una especie de circo, de espectáculo, que tiene hasta por propósito algo más, un propósito político, no es meramente intimidatorio, ni llamado a amedrentar a los funcionarios que actualmente están detentando posiciones de poder, porque la corrupción sigue campeando por sus fueros. El que crea que las cosas son diferentes es un cándido, es un ingenuo. Y los jueces lamentablemente se han prestado a ser bisagras de todas estas pretensiones desbordadas de un ministerio público que ha represado una especie de ira selectiva, porque hasta ahora los únicos contra los que se han deducido consecuencias es contra los miembros del danilismo. No hemos visto que ningún exfuncionario de las administraciones que presidió Leonel Fernández haya sido imputado por nada. Y parecería, bueno, en la misma solicitud de prórroga, ustedes saben que yo ahora entré a ser parte de la defensa técnica de Alexis Medina. En la misma solicitud de prórroga que se conocerá este próximo lunes, día 6, que hizo el Ministerio Público para pedir otros 4 meses a fin de presentar su acusación. Supongo que ese será el acto conclusivo que presentarán, porque no creo que presenten archivo ni la suspensión condicional del procedimiento. Pero bueno, decía que lo que ellos ahí sostienen es que han encabezado una lucha contra la corrupción que abarca los periodos 2012-2020. Ellos mismos admiten que ese rango de 8 años es el que está bajo su mira, bajo su lupa. Y se han olvidado de que ya en este año ha habido mucha corrupción, y de no haber sido porque Nuria Piera hiciera lo que hizo con el caso de la lotería, ¿ustedes creen que se hubiese hecho nada con relación a eso? No, la investigación está centrada únicamente aquí en esto. Lo mismo puedo decir del caso de la exministra de la Juventud. No nos llevemos a engaño. Esta es una persecución política. Esta es una persecución que se ha encabezado con la falsa creencia, convencimiento de que con ella el gobierno no va a desplomarse en su aceptación popular. Y lo que las encuestas empiezan a revelar es un descenso dramático, porque la gente, ustedes lo han visto ya en encuestas que se han publicado, no tiene entre sus principales prioridades, 10, 12, 15 prioridades, la lucha contra la corrupción. Seguridad, alto costo de la vida. Correcto. Ellos no pagan la escolaridad de sus hijos ni la comida con la que se sustentan para no morirse de inanición con esa persecución. Es decir, claro que a todos nos conviene el cese de la impunidad y de la corrupción, pero no hacerlo con este tinte tan marcado de política. Precisamente de la inseguridad, que este gobierno ha presentado como 8, 10, 12 planes de seguridad ciudadana. Sin embargo, ahora mismo vemos, bueno, ya se reactivó la economía, ya se reactivaron los delincuentes, y hay mucha preocupación en la sociedad en ese sentido. Hay una reforma policial en camino. ¿Usted cree que esto llegue a un final feliz? Eso sí es difícil. Y miren que la prensa de hoy, yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer el Monumento a la Paz. No, el Listín Diario de hoy trae una serie de noticias conturbadoras que parecería, recuerdo que hace unos pocos meses Margarita Cedeño de Fernández dijo que lo peor de la crisis económica del COVID no había llegado. Y yo me pregunto si estos titulares de hoy no constituyen ya entonces ahora lo busco yo aquí, no lo tengo a mano, pero se trata de, bueno, aquí están, sí. Miren padres se quejan por el aumento desproporcionado de precios en los libros escolares. Asaltos reavivan las angustias en sectores del Distrito Nacional. El robo de identidad se expande desenfrenado por todo el país. Imagínense, esas son apenas unos pocos titulares, y eso se debe a que el desempleo creciente, que sí es uno de los temas que más preocupa a la población y por los que luego se le pasa factura a los partidos políticos cuando pretenden. Perdón, Ángel.
y a los gobiernos. Por eso sí, claro, el partido oficialista que será el más castigado en el próximo torneo electoral, porque llegó encumbrado de un montón de promesas que eran irrealizables, pero la gente, por muchas razones, porque no podemos olvidar, Ángel, que a pesar de los 16 años consecutivos de poder del PLD, si no hubiese sido primero por la escisión que se verificó en el partido de gobierno de entonces, con la salida de Leonel Fernández, pero sobre todo lo que agravó la situación de ese partido fue la suspensión de las elecciones de febrero, porque en febrero el PLD estaba llamado... 15 de febrero. Los verdaderos responsables de la derrota del PLD son los exmiembros de la Junta Central Electoral, que con aquel desastre y lo que se derivó de ese desastre, que era de la exclusiva responsabilidad de esos 5 miembros de la Junta Central Electoral, se le endosaron injustamente al Partido de la Liberación Dominicana. Pero cada día que pasa la gente va viendo, haciendo un término de comparación entre lo que está y lo que había, y ya ha podido percatarse de que el cambio ha empezado a desmoronarse. Estos miembros de la Junta pasada son pasibles de ser perseguidos penalmente aún. Sí, claro, o por lo menos ser objeto de una investigación, porque habría que llegar hondo adentro para saber qué sucedió y qué nivel de omisión pudo haber comprometido la responsabilidad penal y patrimonial también de los exmiembros de la Junta Central Electoral, porque no se incurre en un hecho punible solamente por acción, sino también por omisión. Entonces, ¿qué les digo? Yo decía que la teoría del cambio está desvaneciéndose como pompas de jabón, y ojalá que no vivamos una experiencia parecida a la de Perú, fíjense, porque el descrédito del sistema de partidos lo que hace es encumbrar a personas como Pedro Castillo allá en Perú, que todos los que seguimos más o menos la política de cerca sabemos que no tiene capacidad para gobernar un país. Yes. A Dios que acompaña a los peruanos en este periodo de gobierno allá, pero finalmente, que no se En un segundo, Julio, cuando María te preguntó sobre la reforma policial, ¿tú no crees viable que los resultados que puedan emanarse de la comisión esta que está haciendo el estudio para la reforma policial? Brevemente. Pero Ángel, es un problema estructural. Es que a quienes saquemos a todos los policías que hoy son miembros de esa institución, ¿a quiénes vamos a meter ahí? ¿A canadienses que vamos a importar? ¿O a suizos o alemanes? Serán dominicanos, y es que los dominicanos, la desigualdad social y económica es la que empuja a esos infelices y los magros salarios que perciben a hacer lo que hacen, lo que todos sabemos que ellos hacen. O sea que eso no se resolverá sacando a este para poner al otro. Eso no es así. Gracias, Julio. Gran placer. Un placer. Manténgase así, joven. Feliz día. Siempre, gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, señores, nos vemos mañana en esta escena. Bye. Buenos días.